En esta clase vamos a desarrollar un modelo de red neuronal convolucional para que podamos saber o detectar si un paciente tiene cáncer o no cáncer. Para ello tenemos que crear un entorno virtual de Python. Después en él tendremos que descargar el dataset de imágenes para que nuestro modelo pueda entrenar y ser perfecto a la hora de clasificar o detectar si es cáncer o no cáncer. Y luego haremos una aplicación cliente en la que el usuario puede subir la imagen y que nuestro modelo pueda predecir si puede ser cáncer o no cáncer. Para ello vamos a empezar directamente con la creación de un entorno virtual, que es lo que necesitamos nosotros. Así que vamos a ir directamente aquí al CMD. Acordaros que vosotros podéis crear una carpeta donde queráis. Yo lo voy a crear en este caso la carpeta de Upload, proyecto, red, voy a llamarle y bueno, en este caso voy a colocar primero, como es evidente, instrucción mkdir, proyecto red. Con ello creo, con este tipo de instrucción del sistema operativo, una carpeta llamada proyecto red en la que voy a crear mi entorno virtual. Así que vamos a ir preparándola. Y ahora ya que tengo la carpeta voy a acceder a ella. Voy a hacer un cd, proyecto, red, y accedo y me meto dentro de la carpeta. Ahora simplemente lo que tengo que hacer yo es generar las instrucciones para crear ese entorno virtual. En Python, tener en cuenta que lo que necesitamos nosotros es ni más ni menos que una instrucción específica que vamos a colocar aquí, que sería la que vamos a definir nosotros, que sería esta. Vamos a colocarla aquí directamente ya para definirla. Python, y le pongo el entorno virtual. Acordaros que aquí puedo poner el nombre que yo quiera. Python -m ven. Con Python -m ven lo que hago automáticamente es decirle a Python que me genere un entorno virtual. Y ya con esto tendríamos preparado. El entorno virtual lo vamos a generar. Si no, vamos ahora a la carpeta específica y le ponemos a hundir. Veréis que efectivamente tengo automáticamente ya configurado mi correspondiente entorno virtual. Fijaros que tengo una carpeta llamada nombre del entorno. Aquí podremos haber puesto cualquier tipo de nombre específico que nosotros queramos. Y lo único que con ello ya generamos ese tipo de estructura que nos va a servir para poder ahora instalar la dependencia que necesitamos. Para ello, ahora tenemos que hacer un pip install con las dependencias que requiere directamente nuestro proyecto. Y en él vamos a tener algunos puntos importantes que son instalar TensorFlow. Vamos a instalar también Pillow y Stippy. Con estas tres librerías son las que nosotros vamos a necesitar para poder trabajar. Incluso NumPy y también Pandas. Con esto tener en cuenta que son las librerías básicas que requerimos nosotros para poder trabajar. Fijaros cómo ya va generando las dependencias, instalando todo, procesando, y ya tendríamos preparado todas las correspondientes actualizaciones. Acordaros, Python, --version, y tenemos que ver que efectivamente tenemos instalado Python, acordaros, porque si no tenemos un problema. Así que es lo importante, tener instalado Python para poder empezar a trabajar. Con esto, incluso pip también, pip en este caso --version, que es el programa que nos sirve para poder nosotros trabajar e instalar este tipo de librerías que son fundamentales para que generar el modelo
y crear la aplicación. Así que ya teniendo preparado todo, ahora vamos a ir ir desarrollando nuestro programa. Lo primero que vamos a hacer, chicos, es, bueno, lo primero que tengo que hacer es automáticamente irme a la carpeta, la subo directamente al Visual Studio y ya podemos empezar a trabajar. Así que aquí lo coloco en la carpeta y vamos a empezar a crear la estructura de nuestro proyecto. Lo primero que vamos a hacer es, bueno, vamos a hacer un archivo para poder descargarnos todas las imágenes, el dataset de imágenes que necesitamos para poder nosotros entregar el modelo. Acordaros que va a ocupar mucho espacio, va a ser hasta de 4 gigas, con lo cual, bueno, son muchísimas miles de imágenes que nos van a servir tanto de entrenamiento y prueba y que van a ser de cáncer o no cáncer para que nuestro modelo, cuando le creemos, sea capaz de discernir, bueno, a la hora de clasificar las imágenes cuando es cáncer o no cáncer. Así que vamos a crear un new file. Vamos a preparar ya el código fuente importante. Voy a preparar ya el código que necesitamos o requerimos para poder trabajar y descargar directamente nuestro correspondiente dataset. Este ya automáticamente pongo aquí el código fuente para que lo sepáis vosotros. Luego lo otro iremos paso por paso explicando todos los conceptos necesarios. Pero aquí voy a colocarlo para que sea más corto el vídeo, no se extienda mucho. Vamos a ir preparando ya los prolegómenos para poder trabajar. Lo primero que vamos a hacer ahora es preparar aquí el código fuente. El código fuente, si os fijáis aquí, que tenemos preparado. Tenemos que trabajar con este tipo de código que nos sirve para, como hemos dicho, descargar directamente desde esta URL el zip comprimido que requiere todas las imágenes respectivas. Así que, bueno, aquí a simple vista el código, analizándolo un poquito, simplemente tiene pues trabajar con la librería OS del sistema operativo porque tenemos que requerir que haga la descarga correspondiente y descomprimir el correspondiente archivo zip. Luego tenemos aquí directamente también el zip file, que es otra librería que nos sirve para ese tipo de cometido, de poder comprimir o descomprimir archivos. Y luego después tenemos el request, que acordaros que es pues otra librería muy importante porque tener en cuenta que necesitamos conexión con Internet, con el protocolo HTTP, que la vía Internet y poder comunicarnos con este tipo de URL y poder nosotros comunicarnos para que nos pueda transferir la información. Por otra parte, tenemos aquí, bueno, en este caso vamos a crear nosotros aquí en este caso un pad dataset que será la carpeta donde nos va a autogenerar directamente o descargar este tipo de carpeta específica, un zip. Y aquí lo único que indicamos, como ya estáis viendo, pues mirar el path, la ruta hacia este tipo de carpeta llamada dataset. Si no existe, pues lo único que vamos a generar con mkdirs, fijaros aquí, es automáticamente hacer como ha hecho el sistema operativo. ¿Qué hemos hecho antes? Chicos, mkdir, y hemos puesto el nombre, proyecto red, ¿no? Y hemos creado una carpeta, pues aquí acordados en Python, con ese tipo de, con este tipo que veis aquí, el import OS del sistema operativo, vamos a crear nosotros ese tipo de carpeta y generarla. Aquí la URL, que tenemos que acceder a ella para poder acceder a ese tipo de zip y descargarlo. Y luego tenemos el request que nos va a servir aquí el response. Ya a tener en cuenta que en protocolos HTTP tenemos un request y un response. El response sería la respuesta que nos va a generar este tipo de servidor cuando accedamos directamente a este tipo de ruta. Y el request es la petición que hacemos nosotros. El request sería la petición get, que hacemos de la URL correspondiente que tenemos aquí, para que este servidor nos vuelque la información. Y con stream true le estoy diciendo que automáticamente acceder a esta URL y decirle a este servidor que necesitamos ese tipo de archivo y que nos lo devuelque. Cuando hagamos este request, ¿qué ocurre? Que lo tenemos aquí en esta variable response y ya podemos proceder a hacer el guardado correspondiente del zip y a descomprimirlo. ¿Qué lo tenéis aquí? Con Open, acordaros, es pues como nosotros generaríamos directamente acceder a un archivo correspondiente. Si os fijáis aquí ya
se sobreentiende que nosotros vamos a descargarlo en dataset, la carpeta que vamos a generar, y bueno, en este caso, pues el nombre, fijaros aquí, el que le vamos a poner es cancer image.zip. Y con este vamos a trabajar nosotros. Ponemos el nombre correspondiente y lo guardamos. ¿Qué quiere decir? Fijaros, aquí tenemos el correspondiente archivo que se llama, que tiene una numeración específica y .zip. Aquí le cambiamos el nombre, si os fijáis aquí, para que tenga un nombre legible y poder luego manipularlo. Así que aquí lo ponemos. El parámetro W, ¿qué eres? Pues en este caso sería para, en este caso, escritura, acordaros. Escritura en binario, acordaros. Yo escribo en binario ese tipo de archivo porque tengo que transferirlo de esa forma. Y luego lo único, pues nada, lo único aquí, iteramos constantemente, hacemos un chunk size, es decir, de un, ¿cómo se decía? Era un fichero batch, donde cogemos 1024, 1024 bytes en este caso para poder nosotros transformarlo, ir pasando la información para ir generando ese tipo de archivo y traspasar ese tipo de información hacia ese tipo de carpeta. Y luego ya lo único, pues nada, sería eso. Por otra parte, ya después de tenerlo ya guardado, como zip, ¿qué tenemos que hacer? Descomprimirlo. Y descomprimirlo, pues, es muy similar. Acordaos que con with lo que hace directamente cuando abrimos un fichero es que no tenemos que poner el correspondientes excepciones, el try catch típico que tenemos en otro tipo de lenguajes, que aquí lo tenemos también, chicos, pero bueno, nos omitimos para que lo haga todo y automáticamente Python por nosotros y no tengamos que poner las excepciones si hay algún tipo de error o algún tipo de anomalía en la carga o descarga de archivos o la creación de archivos, como el caso que estamos viendo ahí. Y luego zip file, .zip file, ¿qué ocurre? Que vamos a descomprimirlo con ese tipo de librería que veis aquí, llamando a la clase zip file, automáticamente le decimos dónde está el correspondiente archivo que tiene que descomprimir y le ponemos que lo que quiere es hacer una lectura del archivo. Y luego ya lo único, pues le decimos, bueno, en este caso tenemos la variable temporal que nos va a servir para poder nosotros referenciarla para acceder a los métodos correspondientes de nuestro correspondiente estructura de ficheros y poder acceder a ese tipo de archivo que queremos descomprimir. Luego ya, pues al estar descomprimido, ya podemos operar con él. Así que vamos a guardar, vamos a guardarlo directamente, por ejemplo, ¿no? Vamos a guardar aquí, bueno, en este caso sería control S, como siempre, lo colocamos aquí, sería, por ejemplo, descarga dataset .python y ya lo tenemos. Y ahora lo único sería ejecutarlo. Ahora, chicos, que ya tenemos descargado, si os fijáis ya, y descomprimido el correspondiente dataset, tenemos que organizar las carpetas. Fijaros que yo, si me meto dentro, tengo una carpeta secundaria, otra carpeta secundaria, otra más, y aquí tengo breadth. Aquí es donde tengo que colocar un skip ahora para coger y crear yo una carpeta con todos los datasets que vienen aquí en la siguiente, en la carpeta esta, breadth. Fijaros, aquí tenemos Benik y Malik. Quiere decir que aquí tenemos todas las imágenes. Si veis aquí tenemos la primera, que sería esta. Tenemos todas las imágenes correspondientes, con el formato correspondiente. Fijaros aquí. Esto es lo que vamos a utilizar nosotros para que el modelo pueda entrenar y poder trabajar. Y aprender si hay cáncer o no cáncer. Fijaros cómo son las imágenes. Pues bien, aquí ahora tengo que hacer yo ese tipo de organización. ¿Cómo lo hago esto? Porque fijaros, es una locura. Fijaros aquí la cantidad de miles y miles de imágenes que hay de cáncer maligno o benigno. Fijaros aquí la cantidad que tenemos. Pues bien, ahora vamos a hacer un script para crear una carpeta independiente a esta que nos pase todas las imágenes que veis aquí que nos interesen a nosotros para distribuirlas ordenadamente y poder tener nosotros ese tipo de orden de imágenes de unas características y otras para que el modelo pueda trabajar. Así que aquí en la posición de Brax que veis aquí tenemos que ubicar un script de Python que sería este. No voy a codificar para ir más rápido, como ya sabéis.
Así que el script que vamos a trabajar nosotros sería el que vamos a crear ahora mismo. Y vamos a ubicarle aquí en esta posición, que es donde nos interesa para que vaya capturando todas las imágenes, nos coloque las carpetas que necesitamos y bueno, pues lo organice de tal manera que luego nuestro modelo pueda entrenar. Así que aquí, nuevo fichero, le colocamos aquí el código fuente y vamos a guardarlo. Fijaros que aquí, new, as, y vamos a colocarlo aquí, fijaros, dataset, tengo dataset, cáncer, pasamos todas las subcarpetas hasta llegar a Brex. Y aquí es donde hay que colocarle. Aquí vamos a colocarle organizar, por ejemplo, bueno, voy a llamarle organizar dataset, dataset Python. Y aquí ya teniendo esto, pues ya podemos nosotros ahora ya empezar a organizarlo. Simplemente lo que tenemos que hacer nosotros, ¿qué es? Pues ejecutar el programa, acordaros que se puede hacer de consola o bien directamente hacerlo desde aquí, como otros veis, pero bueno, vamos a hacerlo desde aquí mismo, desde Visual Studio, y ya lo ejecutamos y ya nos organizaría directamente todo. Teniendo ya organizada la carpeta, pues ya sería muy sencillo, porque lo único que tenemos que hacer, chicos, es poder empezar a distribuir todas las operaciones que tenemos que hacer. Así que acordaros sería eso. Ahora veremos cómo se organiza la carpeta. Vamos a continuar ahora, chicos, con el siguiente, ¿no? Teniendo ya la carpeta, que ahora lo veremos luego más adelante, cuando empecemos a entrenar el modelo, ahora vamos a empezar a hacer ya el código real, el modelo, entrenamiento del modelo, que es lo que importa a nosotros, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es preparar ese tipo de modelo. Así que vamos a crear un archivo, new file de nuevo, y vamos a empezar a trabajar. El train model, vamos a llamarlo train model, por ejemplo aquí, tiene varias características que vamos a ver. Lo primero, fundamental, chicos, es la importación de las correspondientes librerías. Como ya hemos visto, ya hemos hecho un pip install para crear todas las librerías que necesitamos. Y aquí en este caso vamos a preparar aquí, que lo tenemos, las librerías. Fijaros aquí, chicos, que tenemos import TensorFlow. TensorFlow, como ya sabéis, es el soporte fundamental que necesitamos nosotros para poder generar esos modelos de redes neuronales y poder trabajar con ellas. Así que TensorFlow es fundamental. Tenemos algunos puntos importantes. TensorFlow, haciendo referencia a Keras, Processing, Image, estamos aquí trabajando con Image Data Generator. Y vamos a explicar un poco estos conceptos importantísimos para que lo tengáis en cuenta y que sepáis cómo funciona este tipo de desarrollo de modelos. Primero, este tipo de Image Data Processing, ¿me podéis decir qué es esto realmente? Pues bueno, vamos a ver un poco qué características tiene. Lo primero es importante, ¿no? ¿Vamos a trabajar con imágenes? Sí, ¿no? Con lo cual necesitamos nosotros hacer ese proceso de imágenes que vamos a trabajar en el modelo. Y en el caso de que estamos indicando, Image Data Generator, pues es una de las clases fundamentales que necesitamos nosotros para poder trabajar. Ya hemos dicho que TensorFlow es una librería de Machine Learning, ¿no? Que nos permite, bueno, construir o entrenar redes neuronales, ¿no? Así que vamos a trabajar con ellas. En el caso de Image Processing, pues podríamos decir que es una clase que nos va a permitir aumentar el conjunto de datos, Data Argumentation, por ejemplo, ¿no? Se define técnicamente. ¿Y esto qué quiere decir? Que mediante transformaciones como rotación, escalado, recorte, bueno, espejado horizontal o vertical, etcétera, podemos hacer que efectivamente el modelo pueda aprender mejor. Por tanto, ese tipo de clases nos vienen para ir moviendo la imagen de tal manera que no se vicie el modelo, que sea capaz de reforzarle para que en un momento dado pueda precisar más a la hora de poder estudiar y entrenar con los datos específicos. Por tanto, es importante. Luego tenemos otra que sería la sequencial, y esta es la que, bueno, es importante. ¿Por qué? Porque gracias a este tipo
de clase en la que vamos a poder nosotros trabajar con este tipo de contenedor lineal por capas, que en este caso añade una tras otra. Es decir, a nuestra red neuronal vamos a ir metiéndole capas y secuencial es una estructura, un contenedor, como hemos comentado, en el que nosotros podemos ir metiendo diferentes tipos de redes, todas incluidas y secuencialmente se van a ir ejecutando. Es ideal para modelos donde ten en cuenta que cada capa tiene exactamente una entrada y una salida que vamos a tener nosotros, por lo cual es importante. Otra cosa fundamental que tenemos es la siguiente. La siguiente, acordaros, era TensorFlow, que era Layer, ¿no? Fijaros aquí qué curioso, ¿no? Voy a marcarla para que la tengáis aquí en cuenta. TensorFlow Layer, ¿no? Aquí la veis en oscuro, que la he marcado. Y tenemos distintos componentes, como estoy viendo aquí. Aquí son las capas que vamos a poder trabajar nosotros luego para poder desarrollar ese tipo de red neuronal y que luego el modelo pueda hacer las predicciones y entrenar perfectamente antes de hacer las predicciones, por supuesto, ¿no? Tenemos, si os fijáis aquí, COM2. ¿Qué quiere decir COM2? Ya vimos que para texto necesitamos nosotros COM1. ¿Por qué? Porque se trabaja en una sola dimensión el texto. Entonces, cuando hacíamos ejercicios como modelos para que prediga el sentimiento, por ejemplo, de un texto, pues como el texto es en una sola dimensión, trabajamos con ese tipo de estructura. Pero aquí las imágenes, ¿qué ocurre? Que las imágenes son en dos dimensiones y por lo tanto tenemos que trabajar con ese tipo de formato, además de ser en binario, por supuesto, ¿no? Pero bueno, lo importante es tener en cuenta que es una capa de convolución que se usa para detectar características de la imagen, como el borde, texturas, etcétera. Así que eso es importante. Luego veremos el formato específico que vamos a darle, a desarrollar a cada una de estas capas. Ahora lo importante es que comprendáis para qué sirve cada una. En el caso de Max Pooling 2D, ¿qué ocurre? Que estamos viendo aquí, que es una capa pooling. ¿Y esta capa pooling qué hace? Lo que va a hacer es reducir la dimensionalidad, preservando sobre todo las características importantes. Así que lo que hace es reducir. Se queda con las características más importantes según va pasando con cada capa, para poder, en este caso, aprender mejor el modelo. Es como si nosotros nos cogieran y nos dijeran, bueno, vas a empezar a estudiar un manual de 100 páginas, pero luego te lo voy a resumir en 50 y luego te lo voy a resumir en 25. Para mí será más sencillo luego poder aprender. Entonces lo que estamos haciendo aquí es ir reduciendo las características de la imagen para que pueda y comprimirlo más la información para que el modelo pueda aprender mejor. Después de esto tenemos aquí el flatten. ¿Flatten para qué sirve, chicos? Pues flatten, voy a colocar aquí directamente, a ver dónde está el cursor, aquí perfecto. Flatten sería para aplanar la matriz de características del vector, para conectarla con una capa densa. Ten en cuenta que después podemos pasar por una capa que veis en la siguiente fase de la capa densa, que es la que realmente la inteligente, la que va a coger y entrenar. Con lo cual tenemos que adaptar esos datos que hemos recuperado de las imágenes para que luego la capa densa pueda trabajar con ellas y pueda hacer ese tipo de entrenamiento y que pueda mejorar a la hora de poder desarrollar, ¿no?, las predicciones. La capa densa fundamental, porque es la que luego veremos que es clave, fundamental. ¿Por qué? Porque esta es la capa totalmente conectada, Full Connected Layer. Y esta es la que realmente, cuantas más capas pongamos, pues más va a ser fácil el aprendizaje del modelo. Ya veremos ahora y explicaré la capa de entrada, la capa ocultas y capa de salida, que es lo como habitualmente trabaja la red neuronal. Así que aquí sería la capa densa. Ya veremos luego cómo se trabaja. Tenemos el dropout, ¿no? ¿Y dropout qué es? Pues tener en cuenta que es una técnica, podríamos decir, voy a marcarla, para evitar los sobreajustes. Es decir, el sobreentrenamiento, podríamos decir, ¿no? O que si vemos directamente, por ejemplo, que el modelo no aprende o no es capaz de estudiar bien, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos este tipo de capa. Lo que hace es desactivar un porcentaje de las neuronas que tiene aleatorias en cada época. Si vemos que con todas, con la máxima potencia que tenga el modelo no es capaz, reducimos algunas y a lo mejor con menos neuronas es capaz de aprender mejor que con todas completas. Esa es la finalidad que tiene el dropout. Y luego, bueno, el LSTM no lo vamos a trabajar nosotros, con lo cual, pues bueno, lo tenemos ahí. Pero acordaros que en este caso, este tipo
de capa recurrente es sobre todo para redes neuronales recurrentes para trabajar con secuencia de datos. Pero en el caso nuestro no nos va a hacer falta. Y bueno, la otra que tenemos aquí, el Time Distributed, aplica una capa a cada uno de los elementos de la secuencia temporal, pero esta tampoco va a ser relevante para el ejercicio que vamos a hacer nosotros. Así que ese es el punto de partida. Cosas importantes que hay que ver ahora. Pues ahora vamos a ver lo siguiente. Vamos a configurar los parámetros. Los parámetros en el caso nuestro, fijaros aquí, bueno, el sistema Adam, acordaros que Adam sería pues una fórmula que nos va a servir para reforzar que pueda aprender el modelo, simplemente, y ahora la veremos directamente más en profundidad. Y luego tenemos aquí la configuración de parámetros. ¿Qué ocurre aquí? Tenemos el max size. En el caso nuestro, el max size, y vamos a explicar un poco este tipo de características también, muy importante. Así que vamos a prepararlo nosotros. Vamos a ver ahora el punto de partida que tenemos nosotros. Así que vamos a preparar. Aquí, ¿qué ocurre, chicos? Pues tenemos varios puntos importantes. En este caso, IMG6 sería ni más ni menos que el formato de la imagen. Ten en cuenta que las imágenes que hemos visto nosotros antes están en ese formato que veis ahí, 224 píxeles por 224 píxeles, con lo cual vamos a tener que trabajar con ese tipo de formato. Ten en cuenta que no podemos variar el formato porque si no entonces se desajusta y no aprende el modelo o no puede predecir porque él está acostumbrado va a estar acostumbrado cuando le entreguemos ahora a coger formato de 224 a 224. Si reducimos la imagen, ¿qué ocurre? O la agrandamos, pues que los píxeles, hay muchos más píxeles y entonces puede haber una distorsión a la hora de analizar la imagen. Entonces es importante tener en cuenta que tenemos que darle un formato y el formato de las imágenes que vamos a enviarle son de este tipo. Así que vamos a trabajar con ese tipo de características. Tenemos luego el batch size de 32. Acordaros que el batch size de 32, ¿qué les define? Un número de imágenes que vamos a procesar de forma conjunta en cada paso de entrenamiento. Vamos a ir metiéndole automáticamente 32 imágenes. Es como si nosotros nos meten un manual de 100 páginas y para estudiar nos vamos estudiando de 5 en 5. Pues aquí sería lo mismo. Aquí el modelo vamos a agregar 32 para que pueda aprender. El base de 32, ¿qué ocurre? Que también significa que el modelo va a actualizar sus pesos cada vez que haya procesamiento de 32 imágenes. Valores comunes más habituales, acordaros, sería de 16, 32, 64, 128. Así que acordaros, serían múltiplos siempre, bueno, en este caso de este tipo de formato, ¿no? Vamos a trabajar. Así que, ventajas y desventajas. Bueno, ten en cuenta que la ventaja que tiene el trabajar con un batch size de este tipo de formato es que tenemos menos consumo de memoria que para usar todo el dataset a la vez. Ten en cuenta que tenemos un dataset de muchos gigas y con miles de imágenes, con lo cual, pues bueno, tenemos que intentar optimizar el rendimiento para que no haya problemas. Y luego las desventajas es que si es pequeño, pues puede hacer que el modelo oscile mucho al actualizar los pesos, pero bueno, esto pues no podemos. Eso tenemos que calcularlo nosotros. Bien, luego tenemos las epoch, ¿no? Las epoch, acordaros, sería la forma. Las epoch, que vamos a ver aquí y vamos a verlo después, sería cuántos epoch vamos a trabajar nosotros. Le hemos puesto 20. Acordaros que aquí el modelo va a tirarse casi 2 horas de entrenamiento, porque cada epoch es como si fuera un entrenamiento que vamos a ir preparando para que entrene 20 veces y que así se lo aprende mejor. Es como si nosotros decimos, bueno, tengo que estudiar un manual de 50 páginas y me lo voy a leer 20 veces para así acordarme mejor o memorizar o comprender la información que hay en ese tipo de manual. Pues lo mismo sería al modelo. Vamos a trabajar con 20 entrenamientos. La época, acordaos, es un ciclo completo a través de todos los conjuntos de entrenamiento, es decir, va a ir viendo todas las imágenes en la época. Cada época, por otra parte, ten en cuenta que el modelo ve todas las imágenes a la vez y ajusta los pesos. Y en el caso, por ejemplo, en este caso, se realizan 20 paradas completas de dataset. Así que es otra de las cosas importantes.
Luego tenemos el learning rate, la tasa, en este caso, tasa de aprendizaje, que vamos a poner aquí, learning rate. Vamos a marcarla para que la veamos. ¿Y aquí qué vamos a hacer, chicos? Vamos a poner ese tipo de parámetros. ¿Por qué? Porque, bueno, en este caso es un valor que va a determinar el tamaño de los pasos en la optimización, con Adam o con SGD. En este caso vamos a trabajar con la función de activación Adam, que ya veremos para qué sirve. Y que da en este caso ajustar los pesos al modelo, para que vaya aprendiendo. Y luego el valor en este caso que vamos a comprender entre 0,1 y 0.1 y 0.01 puede hacer sobre todo que el modelo no converja o salte los mínimos. Y el valor que estamos indicando nosotros ahí, en este caso, si es muy pequeño, fijaros que le pongo yo 0. Y le pongo, fijaros aquí, 6 ceros y un 1, pues puede hacer que el modelo tarde demasiado en converger. En el caso, ponemos un punto intermedio, si os fijáis ahí, para que sea más eficiente, como estoy viendo, con menos ceros, con 3 ceros solo, directamente. Regla para las redes, por ejemplo, convolucionales, lo habitual es trabajar en ese tipo de formato que estoy viendo ahí. Ese tipo de parámetro es el correcto, el más habitual, entre 0 punto y 2 ceros, 1, o en el que estamos viendo nosotros, que vamos a colocar, 0 punto y 3 ceros. Suele ser buenos valores iniciales para poder hacer que el entrenamiento sea efectivo. Por tanto, ese tipo de características. El resto, chicos, es muy sencillo. Vamos a coger aquí el train dir. Sería directamente donde cogemos las imágenes. Acordaros que tenemos un dataset específico. Estoy viendo aquí que es el que vamos a coger nosotros, donde tenemos directamente nosotros las correspondientes imágenes de entrenamiento. Tenemos aquí la carpeta dataset validation, que sería donde tiene directamente las imágenes de prueba. Para entrenamiento, recordar que se suele utilizar el 70% de las imágenes y luego para validación el 30% o el 80-20%. Con lo cual aquí vamos a decirle de dónde tiene que recoger las imágenes para poder hacer ese tipo de entrenamiento. Y luego ya aquí, en esta constante, vamos a colocar nosotros el nombre del archivo que genera. Acordaros que cuando entrena el modelo, luego podemos generar nosotros un archivo con el entrenamiento ya perfecto, para no tener que volver a entrenar constantemente, porque si no sería una locura. Si cada vez que el usuario mete una imagen para que sea analizada, si tiene que entrenar constantemente el modelo, pues fijaros, si va a tirar 2 horas no podemos dejar al usuario que directamente analice, ¿no? Entonces aquí, por eso se utiliza un archivo. Cuando está entrenado ya el modelo y es eficiente, creamos este tipo de archivo llamado, en este caso, con TensorFlow, tiene extensión H5, y ese lo podemos trabajar nosotros para que haga las predicciones. Esa es la finalidad que tiene. Así que esos son los puntos de partida. Más cosas que vamos a ver. Ahora vamos a ver cuál es otro paso que tenemos que hacer para poder procesar. En el caso que estamos comentando, tenemos aquí, vamos a preparar aquí el siguiente bloque, que vamos a ver que sería el siguiente. El siguiente bloque que vamos a preparar aquí. Y aquí vamos al procesamiento de imágenes. Ten en cuenta que ahora tenemos que ir preparando las imágenes para que nuestro modelo pueda aprender. Así que aquí tenemos el procesamiento de imágenes. Aquí me voy a extender poco. El train data gen, este tipo de objeto que tenemos aquí, lo único que va a tener es lo siguiente. El poder hacer que la imagen la podemos rotar, como hemos comentado, para que entrene. No solo que se quede la imagen de forma estándar, como siempre, vemos una imagen nosotros, sino que podamos rotarla, volcarla, colocarla en un grados hacia la izquierda, hacia la derecha, para que pueda aprender mejor, ¿no? Así que acordaros que en este caso, la escala que vamos a colocar nosotros, la rotación, bueno, el rango directamente, etcétera. Así que sería, y en este caso el zoom, que vamos a colocarle, el rango, en este caso, de formato que tiene, etcétera. Con lo cual es ese tipo de características. Y ahora vamos a ir, chicos, a por lo que nos interesa, que sería directamente la validación de la imagen. Vamos a ver ahora. Y ahora aquí como ya voy a colocarle yo aquí la siguiente. Así que vamos a explicar ahora esto. Vamos a explicar esto que es muy importante.
Se nos ha olvidado porque teniendo en cuenta que eso es los parámetros que vamos a darle para el procesamiento de imágenes, pero realmente Data Image Generator es el que hemos explicado antes, ¿no? Que era directamente para generar esas imágenes específicas, ¿no? Así que vamos a ver nosotros ahora el formato correspondiente, que sería el que estamos referenciando nosotros. Damos ese tipo de características en la imagen y luego con ese tipo de clase, Image Data Generator, le pasamos en este caso la escala correspondiente que va a tener cada una de las imágenes. En el caso concreto, pues ese tipo de escala es la más correcta, la más apropiada que vamos a tener que trabajar nosotros. Generator, acordaros, nos va a permitir sobre todo algunos puntos importantes. Normalización de la imagen, que tengáis en cuenta que se puede normalizar la imagen, aumentar los datos, data argumentation y transformaciones aleatorias en tiempo real. Eso es lo que hace el data generator. Así que es importante que tengáis en cuenta eso. El rescale, acordaros, es normalizar el 1.5 que estáis viendo ahí, que es clave. El resto, acordaros, es la rotación, etcétera, como hemos dicho antes. Pero el rescale en este caso, que veis aquí que hemos puesto como parámetro que vamos a enviar a la correspondiente clase Image Data Generator, sería la normalización de los valores de los píxeles que va a trabajar. Los valores originales están entre 0 y 255. Al dividirlos por 255, como estoy viendo ahí, quedan entre 0 y 1. Y esto es necesario para el entrenamiento más estable. Ten en cuenta que el modelo trabaja con números binarios, 0 y 1, con lo cual tenemos que transformar ese tipo de píxeles en valores numéricos de 0 y 1 para que pueda trabajar. Muy importante tener en cuenta eso. Y luego la rotación, que hemos dicho, rotar la imagen en 15 grados, el width shift range desplaza la imagen horizontalmente el 10% del ancho de forma aleatoria, como estoy viendo ahí entre los puntos que estamos de los parámetros. El height shift, en este caso range, en 0.1 desplaza la imagen verticalmente 10% a la altura de forma aleatoria. El sharp range en 0.1, que hemos dicho anteriormente, si queremos concretar mejor lo que es, aplica la transformación en cizallamiento, shares, en este caso, incluido la imagen hasta el 10%, el zoom range, acordaros, sería pues el zoom que vamos a ver aleatorio, que vamos a trabajar, que es el 10%, y luego el horizontal flip, en true quiere decir que la imagen horizontal va a ser aleatoria, ¿no? Y luego ya el fill, en este caso model, en el rest, sería cuando se desplaza, rota o transforma, se rellena con píxeles vacíos con valor más cercano. Con lo cual, esa es la finalidad que tiene, trabajar de esa forma. Más cosas que vamos a trabajar, vamos a ver lo siguiente, que sería, en el caso nuestro, trabajar directamente con la carga de datos. Ahora ya que tenemos todo ya configurado y tenemos todas las correspondientes estructuras de las imágenes, ahora vamos a ver cómo cargamos los datos, porque claro, el modelo tiene que directamente entrenar, ¿no? Si no le metemos información, hasta ahora solo hemos hecho parámetros de configuración. Cargar los datos sería sencillo. Nada más acordaros, train generator, la variable, va a contener el train datagen, flow from directory. ¿Aquí qué quiere decir? Que estamos ya preparando los datos específicos, la carga de las imágenes correspondientes. Así que, en el caso que estamos nosotros indicando, vamos a preparar ese tipo de imágenes. Así que vamos a analizar un poco la preparación, ¿no?, que tiene aquí. ¿Qué ocurre aquí, chicos? ¿Qué es el train datagen .flow from directory? Pues aquí es otra de las propiedades que podemos trabajar con ellas para estructurar directamente nuestras imágenes. Y en ella tenemos directamente pues algunos puntos que tenemos que estudiar, ¿no?, para ver directamente cómo organizamos la imagen. Por una parte tenemos, como hemos dicho, tenemos que cargar las imágenes del disco, procesarlas y prepararlas en el modelo, con lo cual nosotros necesitamos este tipo de imágenes y con este tipo de propiedades podemos hacer ese tipo de acción
que necesitamos antes de empezar a preparar ya las capas correspondientes de la red neuronal. Vamos a analizarlo mediante el generador que estáis viendo ahí. Train Data Gen, ¿qué quiere decir? El primero, ¿no? Train Data Gen, que lo veis primero en la primera referencia que tenemos, Train Data Gen, es la variable, es el generador, podríamos decir, ¿no? Que configuramos anteriormente, ¿no? Anteriormente hemos visto cómo nosotros configuramos ese tipo de generador con aumentación de datos, ¿no? Rotación, desplazamiento, zoom, etcétera, ¿no? Así que lo tenéis en la parte de arriba, ¿no? Train Data Gen, aquí estáis viendo, ¿no? Que lo hemos puesto con las rotaciones de las imágenes. Cuando le decimos que va a ser igual, en este caso, a flow from directory, ¿qué quiere decir? Que el método va a ser un método, from flow directory, que lee automáticamente las imágenes del directorio y las convierte en un generador que con el modelo puede consumir por lotes. Por tanto, vamos a preparar eso. El train.dir sería, como ya sabéis, el directorio raíz donde están las imágenes de entrenamiento que vamos a trabajar nosotros. El siguiente, que sería el train size image size, ¿qué es esto? Vamos a redimensionar directamente cada imagen al tamaño específico que hemos especificado nosotros antes. ¿Cuál era? El 224 por 124, que es el que tenemos configurado antes de enviarlas al modelo. Porque acordaros, puede que alguna imagen no esté en ese formato. Entonces tenemos que adaptar todos al mismo formato. No puede al modelo meter una imagen de 140 por 140, luego una de 124 por 124, otra por 50 por 50, porque entonces no podría entrenar. Tiene que ser la misma uniformidad de dimensión en píxeles de la imagen. Así que antes de enviar el modelo tenemos que configurar de esa manera. El batch size ya hemos dicho que era, ¿no? Batch size, acordaros que era el número de imágenes que se envían al modelo en cada iteración, al entrenamiento. Y luego el class model binary define el tipo de clasificación. Como es habitual aquí, acordaros cuál es la clasificación que vamos a hacer. Binario. ¿Por qué? Porque es 1 o 2. O cáncer o no cáncer. Es directamente lo que tiene que definir. Con lo cual aquí su clasificación sería de 0 o 1. En este caso sería la que hemos comentado. El batch size. Y luego el binario. Porque tiene que decidir si es cáncer o no cáncer. Así que ese es el punto correspondiente que necesitamos nosotros. Bien, ahora ya sería la validación. Si os fijáis aquí, validación, porque ten en cuenta que para el entrenamiento tenemos que hacerlo, pero para la validación también. Así que, ¿qué ocurre? Que vamos a hacer un validation generator también. Así que aquí hacemos otro para la validación. Hemos dicho, ¿no? 70% u 80% para entrenamiento. Imágenes, venga. Va estructurando directamente nuestro amigo la estructura y va estudiando con este tipo de imágenes que vamos a meterle. Pero también acordaros, tengo para la prueba, y para la prueba tengo unas imágenes que tengo que tener el 30 al 20%, para que luego él, como si fuera nosotros, estudiamos nosotros, ¿no? Un manual y luego nos ponen un test para ver si no hemos aprendido. Pues aquí lo mismo. La validación sería para comprobar que ha estudiado perfectamente nuestro amigo modelo y hace unas predicciones espectaculares. Así que sería la misma operativa, no hay que explicar nada más ahí. Y luego después aquí tenemos la definición del modelo. Ahora sí, viene lo bueno, ¿no? Que sería directamente el modelo. Y vamos a ver el modelo, que son las capas que hemos dicho antes. Tampoco hay que definir mucho. Vamos a explicar un poco también algunos parámetros, hiperparámetros que lleva, pero en simple vista, pues sería lo mismo. Vamos a ver aquí el cursor. Vale, perfecto. Y aquí tenemos el modelo. El modelo, tened en cuenta que, bueno, se nos ha olvidado meter todo. Voy a meter todo el modelo entero, completo, porque si no, se va a meter el modelo completo. Ahora sí lo tenemos aquí. Y fijaros aquí la cantidad de capas que tiene, Es tremendo, es espectacular la cantidad de capas que tenemos. ¿Podemos meter más capas? Sí, las que queramos nosotros. Depende de luego el análisis que nos dé de rendimiento, pues tendremos que luego ajustarlo, el modelo. Se aprende muy bien, no haría falta ningún tipo de capa más, pero si vemos que no ha sido capaz de aprender lo suficiente, pues necesitaríamos nosotros meter directamente más hiperparámetros o más capas. Así que vamos a ver punto por punto.
¿Aquí qué ocurre? COM2 ya hemos dicho lo que era, ¿no? COM es una red convolucional que nos va a servir directamente para poder trabajar con imágenes. Así que el punto de partida secuencial ya sabemos lo que era, ¿no? Es la estructura por capas que tenemos nosotros, paso a paso, con todas las capas que tiene la red. Por tanto, es importante la COM2 que hemos comentado nosotros. Y fijaros aquí la cantidad de hiperparámetros que le hemos metido. Y vamos a explicar un poco los hiperparámetros. Los hiperparámetros aquí, ¿qué son? Pues COM2, y luego fijaros aquí qué curioso, ¿no? Tenemos por una parte 32, ¿no? Este parámetro que tiene aquí, ¿cuál es 32? Chicos, el número de filtros que se aplican, 32 detectores de características. Vamos a filtrar la imagen para que pueda trabajar. El siguiente, el 3×3, ¿qué sería? El tamaño del filtro kernel. Así que aquí sería, fijaros aquí en el caso nuestro, sería como un escáner. En el caso que estamos comentando sería un filtro que va escaneando la imagen. Vamos a ver un momentito porque sería... Pues vamos a la pizarra y vamos a verlo. Si yo tengo una imagen, vamos a ver aquí... Fijaros que es una imagen, voy a poner esto mismo. Fijaros que está la imagen, ¿no? El filtro sería como si yo colocara directamente... Fijaros que coloco una forma aquí mismo. Esto sería el filtro. Yo pongo la imagen aquí y este es el 3×3. Este sería el 3x3. 3×3. Este filtro, chicos, ¿qué ocurre? Que hará ir pasando, fijaros, rastreando todo lo que es la imagen, escaneando toda la imagen, pasará por abajo, irá hacia el extremo contrario, baja un poco para abajo, continúa rastreando y cogiendo todos los píxeles que son relevantes dentro de la imagen, los que cree él directamente que son relevantes de los píxeles. Lo va analizando y va cogiendo todos los píxeles importantes. Ten en cuenta que no se puede quedar con los 224 por 124. Esto se quedará con los más importantes. En cada una de las capas que vamos pasando se queda con los más relevantes. Si la imagen da la casualidad que las imágenes que va clasificando tiene puntos importantes donde todas coinciden, pues esos puntos, esos píxeles los coge porque son importantes, porque algo hay ahí. ¿Puede haber cáncer? No puede haber cáncer, puede haberlo. Entonces, bueno, lo va cogiendo y va detectando. Con lo cual, acordaros, esa es la idea del 3×3 que hemos visto ahí. Bien, visto esto, ya tenemos el Activation Relu, que veis aquí, que sería la activación Relu, será la función de activación para introducir las no linealidades que tenga. En líneas generales, lo que hace directamente, en el caso de Relu, es poder reforzar al modelo para que pueda él trabajar, ¿no? Y que pueda, y para que le dé los píxeles más relevantes o importantes que sean necesarios, que vea directamente que no distingue. Por ejemplo, si tiene alguna duda de la estructura, él lo que hace es trabajar con los datos y coger los píxeles más relevantes. Con la capa, trabaja directamente en consonancia con la capa de convolución para poder hacer ese registro de los píxeles más importantes. Y luego después el impulsar de 24×3, ¿qué quiere decir? Que es el tamaño que va a tener la imagen, 224 píxeles y 3 canales de colores, RGB. ¿De acuerdo? Los colores primarios, con lo cual aquí rojo, azul y verde, ¿no? Que son los que va a coger y para poder distinguir la imagen. El mask pooling, tener en cuenta, detecta las características. Bueno, antes de seguir con el mask pooling, acordaos que COM2 en este caso lo único que hace es detectar características simples como bordes o texturas de la imagen. Esa es la finalidad que tiene. La siguiente, acordaros, mask pooling, que es pues el tamaño del 2×2 que estoy viendo ahí. La siguiente, mask pooling. ¿Qué quiere decir esto? Que sería el tamaño del filtro del pooling. Aquí lo que hace este filtro no es como el otro que va buscando información y píxeles importantes, el de COM2, aquí en mask pooling, lo que hace es reducir el tamaño de la representación, manteniendo las características más importantes. Así que aquí lo único
COM2 rastrea los puntos importantes y más pooling sería el que se queda con los puntos más importantes. Los píxeles más importantes se queda ya directamente más pooling para el siguiente paso, que sería la siguiente capa de convolución. Aquí fijaros que tenemos 64. ¿Qué ocurre de aquí de 32 a 64? Pues que aumenta en este caso el número de filtros. El kernel es de 3×3. En este caso seguimos con el 3×3, el nuevo filtro para registrar. Y activar sin relu sería directamente esta capa. Lo que hace esta segunda capa es detectar características más complejas, combinaciones de bordes y texturas. Así que fijaros, la primera va a hacer un rastreo general de toda la imagen. Esta COM2 de 64 va a quedarse con los puntos más relevantes, los píxeles más importantes, ¿eh? Y luego tenemos la otra, que en este caso es más pooling, vuelve a hacer la misma operación. Más pooling en el caso nuestro va a reducir nuevamente la dimensión y la representación se vuelve más pequeña pero más profunda, en el caso nuestro. Y la tercera, que es la de 128, se incrementa el filtro a 128 y la red que ocurre que ahora busca características aún más complejas todavía, texturas específicas, formas, contornos, etc. Con lo cual lo que estamos haciendo es rastreando la imagen en 3 veces. La primera, acordaros, sería, se queda con todo lo general, la siguiente se queda ya, el COM2 64 se queda con la parte de los detalles más importantes y aquí ya es donde hace ya el estudio profundo de la imagen ya, en detalles milimétricos que a lo mejor faltaban por analizar de la imagen. Y lo mismo con más pooling, vuelve otra vez a aplanarlo para poder trabajar y quedarse con las características más fundamentales. Teniendo esto ya, tenemos la función flatten, que nos va a servir directamente para trabajar en una sola dimensión. Acordaos que en el caso nuestro es importante porque flatten lo que va a hacer automáticamente que es trabajar directamente para aplanar ese tipo de características y que luego nuestro modelo pueda trabajar mejor. Así que ese es el punto de partida. Viendo este tipo de puntos relevantes, pues nos queda el dropout, ¿no? ¿Y el dropout qué sería? Dropout, ahora vamos a ver, porque tenemos antes de la capa densa, que acordaros que es la que más características tiene, más inteligente es, porque ahí tiene que analizar los datos. Dropout sería, acordaros que lo hemos dicho antes, ¿no? Si realmente ocurre que por cualquier circunstancia no analiza perfectamente los datos registrados en la imagen, tenemos que hacer algo, ¿no? Para que ese tipo de estructura funcione perfectamente. ¿Qué sería aquí? Pues el dropout lo que hace es, como ya hemos dicho, si tenemos las neuronas correspondientes, al 100% o estamos utilizando toda la red neuronal, si vemos que por cualquier circunstancia da la casualidad que no está detectando bien los conceptos, reducimos un poco algunas neuronas, las eliminamos para que directamente trabaje con menos, a ver si así de esta manera puede aprender mejor. Esa es la finalidad que tiene. Y luego lo único ya nos queda la capa densa. La capa densa, ¿qué sería, chicos? Pues son las que van a aprender. Y ahí es donde analiza, estudia y aprende. Así que acordaos que las capas densas, que tenemos aquí 256, es importante porque gracias a ellas ya coge todos los datos que ha recuperado de las capas convolucionales y se dedica directamente a poder hacer el entrenamiento con los datos que le han dado, registrado. Acordaros que sería como, fijaros, que sería directamente este tipo de capas de convolución sería para recoger la información, rastrear directamente todos los datos y luego ya nuestra capa amiga densa es la que realmente va a estudiar con esos datos que le han dado, analiza los datos y empieza a aprender. Esa es la finalidad que tiene. Así que el dropout, como hemos dicho, desactiva aleatoriamente el 50% de las redes de las neuronas, acordaros. Muy importante porque por si acaso hay problemas. Ayuda sobre todo a los sobreajustes, acordaros. En vez de saturar tanto la red, pues reducimos un poco el sobreesfuerzo que puede hacer nuestro modelo. Y mejora sobre todo acorde a la generalización del modelo. Así que la capa densa es la que estamos comentando. Procesa
Por tanto, la representación aplanada de la imagen, por eso acordaos el flatten, porque le hago aplano la imagen, la dejo una sola dimensión, ¿eh? Con el flatten la dejo una sola dimensión para que sea más fácil, ¿eh? Y ya directamente ya la capa densa pueda actuar en consecuencia, ¿eh? Así que sería eso. 256, acordaros, ya hemos dicho que son los números de neuronas, ¿eh? Que están totalmente conectadas. Y luego la activación, la función de activación ReLU, acordaros que es importante porque nos sirve para evitar problemas de desvanecimiento de gradiente. Aquí lo único que hace ReLU, acordaros, es reforzar un poco el aprendizaje. Sería, bueno, a grosso modo así familiar, podríamos decir que es una función que nos sirve para que pueda aprender mejor. Le facilitamos a la capa densa, le vamos a facilitar la labor para que estudie mejor y que pueda aprender. Y luego tenemos la capa dense de 1, que es la de salida. Ojo, chicos, esta es la capa de salida de la red neuronal. Con lo cual ya aquí dense 1, ¿qué quiere decir? Que aquí lo que vamos a hacer automáticamente sería una sola neurona. ¿Por qué necesitamos una sola neurona? Porque va a ser un solo resultado. O cáncer o no cáncer. Es binario. 0 o 1. Con lo cual aquí necesitamos que haga la predicción de si es cáncer o no cáncer. Y la activación sigmoid, tener en cuenta que es importante porque, bueno, en este caso devuelve el valor 0 y 1. Además, sobre todo, tener en cuenta que la función sigmoid ayuda a, si tiene dudas, la capa densa de salida para saber qué predicción tiene que hacer, pues sigmoid le va a echar una mano para, bueno, sigmoid le va a dar el porcentaje de posibilidades de que pueda ser cáncer o no cáncer. Y ya en base a eso actúa la capa densa de salida. Así que ese es el punto de partida. Nos queda ya, chicos, nada más compilar, en este caso, compilar. Así que compilar el modelo. Vamos a preparar la compilación del modelo, que sería aquí. Así que vamos a preparar aquí la compilación del modelo. Sería esta. Acordaros que en este caso compilar el modelo. Vamos a explicar un poco lo que es el tipo de compilación del modelo. Y aquí acordaros, pues bueno, evidentemente tenemos que compilar el modelo, que sería, pues en el caso nuestro sería un paso necesario que vamos a tener que hacer antes de entrenar la red neuronal. Aquí vamos a hacer distintos puntos importantes, que son el optimizador para ajustar los pesos, la función de pérdida para calcular el error y las métricas para evaluar el rendimiento del modelo. Es muy importante porque si no tenemos una referencia, ¿cómo sabemos si el modelo ha aprendido? Así que aquí la función de optimizador, acordaros, la función Adam, lo que hace directamente, que estoy viendo ahí, la función Adam, que la tenemos en este caso Adam, que la tenemos ahí, actualizer igual a Adam, que es un optimizador adaptativo que es muy popular para redes neuronales profundas. El optimizador, acordaros, nos va a dar el valor de rendimiento. Y learning rate, que tenemos aquí, que define el tamaño de los pasos de actualización de los pesos que vamos a hacer. En este caso, está definido en ese tipo de formato, ¿no? Por tanto, ¿por qué se usa Adam? Podríamos decir, ¿no? Pues porque combina la ventaja de Adam-Grad, que sería directamente donde ajusta el aprendizaje según la frecuencia de los parámetros, y RMS-Prot, que nos sirve para adaptar la tasa de aprendizaje de forma dinámica. Es eficiente en general y converge más rápido que otros optimizadores. Los optimizadores sería para que nos dé el rendimiento. Esto, acordaros que sería para que automáticamente nos pueda hacer el tipo de rendimiento específico y ver si realmente el modelo ha aprendido bien. Y luego ya, ten en cuenta que Adam además tiene una cosa muy importante, que si realmente el modelo vemos que no está aprendiendo suficiente, él regula el aprendizaje. Por ejemplo, fijaros, en una situación coloquial, si yo tengo que estudiar 50 páginas, tengo un supervisor al lado
que él me va a ir preguntando, oye, ¿estás estudiando bien? ¿Te lo sabes? Y yo puedo decirle, pues mira, es que me cuesta mucho porque la página 4 y 5 no lo entiendo. Pues Adam coge directamente ese tipo de supervisor que tengo yo, le va a decir, vale, no te preocupes, te voy a explicar la página 1 y 2 para que lo entiendas. Y ya directamente, cuando yo vuelvo otra vez a estudiarlo, ya lo entiendo. Pues aquí sería la misma actividad. Nada lo que hace es ver, te va a supervisar si el modelo está aprendiendo, si no aprende el modelo, le va a dar una estimulación para que estudie mejor. Sería ADA. Y luego el loss, en este caso, Binary Cross Entropy, acordaros, sería directamente pues las métricas. Y métrica accuracy lo mismo, sería otra métrica que vamos a editar nosotros. Que sería en el caso que estamos comentando, es una función de pérdida que utilizamos para la calificación binaria. Acordaros que en este caso, si hay poca pérdida y la precisión es perfecta, pues entonces quiere decir que va aprendiendo bien el modelo y que va, en este caso, estudiando perfectamente y es capaz de predecir perfectamente. Así que esa es la posibilidad que tenemos. Y luego ya lo único ya nos queda, chicos, sería el entrenamiento del modelo. Voy a ponerlo todo si queremos ya y guardar el modelo, que eso es muy sencillito. Así que vamos a colocarlo aquí. Y nada, lo único sería, aquí no voy a alargarme y extenderme mucho porque en el caso que estamos comentando, sería, acordaros que aquí pues tenemos muy sencillo, nada más es model, acordaros que es el objeto que tenemos del modelo, .fit, y luego ya train generator, que sería directamente, pues como ya sabéis lo que es el train generator, datos que son importantes para que entrene, las epoch, que ya sabemos que son la fase, cuánto entrenamiento vamos a tener, y en este caso el validator generator, que también le incluimos para que tengan las imágenes, tanto las imágenes de entrenamiento como de prueba y las epoch. No tienen mucho más. Config. Y luego ya guardar el modelo, pues bueno, creamos una carpeta, como es aquí, y luego ya guardamos con model.save, guardamos directamente el modelo. Modelo.path, que sería la ruta donde queremos, que tenemos ahí arriba, y tenemos el nombre del archivo ya directamente también. El model.path, que lo tenemos aquí, con el H5. Ya guardaríamos el modelo. Y con esto tenemos preparado. Ahora nos queda ya hacer directamente nuestro correspondiente aplicación cliente para poder trabajar con, bueno, que pueda el usuario subir una imagen y que le pueda predecir. Aquí tener en cuenta que vamos a necesitar ni más ni menos que crear algunas carpetas en nuestro correspondiente. Vamos a crear aquí unas carpetas, un file, un folder. Vamos a crear aquí la carpeta, ni más ni menos que templates. Templates, acordaros que porque vamos a trabajar con Flag en Python para hacer un desarrollo web. Así que templates. Tenemos aquí. Vamos a colocar aquí directamente ya. Vamos a preparar aquí el index y el app. Vamos a poner el app. Vamos a guardar aquí ya esto. Vamos a aquí poner ahí train model. Vamos a colocarlo, acordaros en la. Vamos a irnos aquí a nuestra raíz del proyecto. El proyecto ahí está. Train model y lo guardamos. Bien, ya está guardado. Y ahora vamos a por el siguiente. Este acuerdo sería ejecutarlo simplemente y, pues bueno, ir preparando la estructura. En el caso nuestro, pues bueno, sería prepararlo directamente y ver la estructura. Y bueno, lo único, pues, ten en cuenta que va a tardar muchos epoch en poder directamente hacer el entrenamiento y crear la carpeta. Así que, en el caso nuestro, sería la estructura correspondiente. Luego, si no, lo vemos. El ejercicio luego final lo podemos hacer. Vamos a ver ahora, vamos a crear ahora un nuevo new file y vamos a crear el app. Y fijaros aquí, antes de guardarlo, flags,
acordado que sería para poder trabajar con entorno web de Python, el Red para poder ir sirviendo las páginas web que vamos a crear, el request para hacer la petición al servidor, y luego TensorFlow Keras, Load Model, porque tenemos que leer, acordaros, el archivo H5 que nos va a generar directamente nuestro modelo, y luego en este caso Image. ¿Por qué tengo TensorFlow Processing Image? Porque ten en cuenta que el usuario tiene que subir una imagen y procesarla, ¿no? Para que nuestro modelo pueda aprender. NumPy, como siempre, para trabajar, y el OS sistema operativo para poder hacer la subida de archivos. Y luego ya lo único, pues nada, en el caso de la estructura de configuración, poco voy a explicar. Aquí acordaros que para poder trabajar con Flag voy a crear en este caso una instancia de Flag para poder preparar directamente app. Voy a configurar directamente una carpeta llamada Load, que en este caso se autogenerará directamente cuando el usuario suba la imagen, y vamos a guardarla en este tipo de ruta, en la carpeta upload, que se autogenerará directamente después. Y luego ya lo único que tenemos que hacer es automáticamente sería trabajar directamente ya con trabajar directamente, acordaos aquí, con seguiríamos trabajando directamente, acordaros, con la página, en este caso approot, que serían las rutas correspondientes. Si estoy a la raíz del servidor, automáticamente, ¿qué tengo que hacer? Cargar el index.html que vamos a tener que crear ahora en la carpeta template. Y si directamente el usuario ya ha subido la imagen y ha dado pulsado al botón del formulario, pues acordaros, sería el método post, con lo cual recepcionaríamos aquí por esta ruta el correspondiente imagen, y lo único que tenemos que hacer aquí, pues preguntar si efectivamente hay imagen o no en la subida. Si, bueno, son controles de excepciones, que acordaros que si no sube la imagen tenemos que decir al usuario que tiene que subir una imagen. En el supuesto de que sí exista imagen, pues con request.file cogemos el archivo temporal del navegador y lo recuperamos directamente del servidor al servidor nuestro, y ya directamente ya, pues nada, lo único que hacemos es automáticamente pues trabajar. Y luego el punto importante, no voy a analizar mucho esto, porque lo importante es el modelo en sí. Lo único que es importante es que tenemos, como ya sabéis, que procesar la imagen. Aquí es importante porque tiene que tener la misma dimensión, 24 por 224 por 224, para poder trabajar. La trabajamos en array, la colocamos directamente, la dimensionamos directamente en dos dimensiones, y en este caso tenemos que colocarla en números binarios para que pueda trabajar nuestro modelo, y luego ya lo único que hacemos es hacer la predicción aquí. Como la tenemos ya configurada, ya dimensionada y con valores numéricos, automáticamente ya puede procesar la imagen aquí y predecirla. Y luego ya aquí tenemos los resultados, con lo cual aquí tendríamos los resultados obtenidos, y ya está. Y ya con esto tendríamos preparado. Así que sería el punto de partida. Pues bien, aquí lo único que tenemos que hacer es guardar directamente el app. Aquí podemos guardar aquí, app.py, ¿vale? Perfecto. Y ya lo único que tenemos que hacer es directamente hacer el index.html. Así que el index.html podemos verlo directamente. Preparar aquí directamente el index para poder trabajar. Aquí vamos a crear directamente un archivo y vamos a poner index.html y aquí preparamos. Es muy sencillito, un formulario habitual con un método getPost. Acordaros que es importante poner, en este caso, en Py en Multiplatform for Data, porque es un archivo el que vamos a subir, y luego ya la ruta donde vamos, como ya hemos comentado, a recepcionar la información que nos venga directamente de vía HTTP. Y luego ya, pues nada, muy sencillito. Ahora ya que tenemos todo el código implementado, simplemente tenemos que empezar a entrenar el modelo. Para ello, como ya sabéis, tenemos este tipo de código, que es el que va a generar ese tipo de entrenamiento, y luego lo guardará directamente en un archivo H5 para poder ya el modelo entrenado operar con él en nuestro cliente app, que ya hemos dicho que tenemos preparado con un archivo index.html para que el usuario pueda
enviar la correspondiente imagen y que detecte si es cáncer o no cáncer. Para ello lo primero que tenemos que hacer es ejecutarlo. Ir desde consola a ejecutar directamente este modelo, que sería el Train Model, y vamos a ver cómo entrena las epoch. Así que aquí ponemos Python Train Model.py y directamente fijaros cómo va a empezar a ejecutarse. Esto puede tardar alrededor de 1 hora, hora y media en poder hacer todos los entrenamientos que tiene que hacer específico las 20 epoch. Por lo tanto, vamos a ver un poco el principio, el arranque, y como tengo otro modelo ya preentrenado, pues ya directamente podemos ejecutar el programa para que veáis su funcionalidad. Lo primero que estamos viendo, si os fijáis aquí, es la primera epoch que hemos visto, ¿no? Primera epoch que hemos trabajado aquí. Primero cómo entrena el modelo. Primer entrenamiento que hace y la primera época. Y aquí lo único que va a hacer directamente, fijaros, que es 6 minutos por cada una de las epoch que va a hacer. Son 20. Fijaros ya la cantidad de minutos que vamos a tener que estar aquí ajustando directamente el entrenamiento. Importante es tener en cuenta las dos métricas que hemos puesto. La primera que sería la accuracy, la precisión, y la pérdida. Muy importante, como ya os he dicho anteriormente, que la precisión suba casi hasta el 90% y luego la pérdida baje al máximo, todo lo que se pueda. Cuando tenemos una métrica en la que la precisión es ya un porcentaje bastante considerable, como un 90%, el modelo realmente ya es eficiente y sabe predecir perfectamente cualquier tipo de información. Pero ojo, porque la pérdida tiene que ser muy baja, porque si estamos verificando que la pérdida es muy alta, entonces hay un sobreajuste y entonces el modelo no habrá sido capaz de poder entrenar y poder entrenar lo suficientemente bien para poder predecir. Es decir, no habría estudiado absolutamente nada. Aquí fijaros ya que vamos a dejar alguna epoch. Vamos a dejar solo esta para que veáis. Luego la siguiente, cuando arranque la siguiente, pues ya podemos ver la diferencia, cómo va subiendo los valores de la precisión y de la pérdida. Y gracias a estas dos métricas podemos en un momento dado nosotros saber si el modelo ha entrenado bien o no. Porque es la única manera de poder nosotros ver cómo se comporta. Tener en cuenta que si el comportamiento es anómalo y, por ejemplo, da casualidad que la predicción no llega a un 70% y la pérdida, por ejemplo, aunque sea baja, quiere decir que un 70% no sería suficiente para que pueda predecir correctamente todas las imágenes, con lo cual habría que mirar de qué manera podemos meter otra capa, por ejemplo, más incluida otra capa densa, por ejemplo, otra capa convolucional para que vaya cogiendo los datos mejor organizados y que el modelo pueda entrenar. O ajustar otros hiperparámetros. Pero bueno, eso ya habría que ver en qué manera se puede ajustar ese tipo de medidas. Por lo demás, tener en cuenta que lo importante a tener en cuenta es, aquí el programador, sobre todo este tipo de programas, pues como veis, no tiene realmente que buscar la lógica. Tiene que buscar saber qué componentes son los más adecuados para los datos que necesita el modelo que se adapta a ese tipo de datos y luego, sobre todo, saber qué tipo de métricas son las más adecuadas para ver directamente si el rendimiento es el adecuado. Y ahora explico un poco el tema de los datos que vemos ahí. Ten en cuenta que ahora, fijaros el salto que va a hacer, ya ha hecho el primer entrenamiento y se redirige ahora al siguiente. Vamos a explicar un poco el concepto, ¿no? ¿Qué tipo de datos son aquí? ¿Qué métricas tenemos? Además de la precisión efectiva que tenemos. Por una parte, ten en cuenta que tenemos ni más ni menos que las épocas que ya hemos dicho, que son el ciclo completo de entrenamiento, donde el modelo ve todos los datos de entrenamiento a la vez, que le hemos metido. Todas las imágenes las va viendo.
Por ejemplo, tenemos la época 1 que tiene 20 épocas, como ya hemos comentado. Por otra parte, tener en cuenta que en el caso que hemos visto, 198 de 198 sería el proceso dentro de cada época actual que va a hacer. Aquí tener en cuenta que, bueno, en el caso este, el 10/198, por ejemplo, indica el proceso dentro de la época actual. En el caso en este caso, el modelo, está procesando, por ejemplo, aquí a las 17 ahora 18, serán los batches, que serían en este caso los lotes, que son de 22, 23, así sucesivamente, lotes de datos que en total, acordaros, van a ser 198 de cada una de las épocas. Los batches, acordaros, son el bloque de imágenes que voy a ir metiendo yo poquito a poco para que pueda entrenar el modelo. El tiempo transcurrido, ya sabéis que tenemos aquí el tiempo transcurrido específico correspondiente. Y por otro tenemos ni más ni menos que, en este caso, la precisión, que ya hemos dicho lo que era, y directamente, bueno, sería la pérdida. Acordaros que es el promedio, aquí va a ser el promedio, la precisión del modelo está clasificando correctamente, que es en este caso es el 73%, es el primero que nos ha dado. Y luego aquí el 83%, fijaros que está perfecto, porque está en un porcentaje muy alto y está muy bien. Y luego el caso de la pérdida, es el modelo por lotes, es de, en este caso, 0,5. Tiene que bajar bastante más. Tiene que bajar hasta 0,0 y un valor numérico, que sería el perfecto para poder trabajar con él. Y si la pérdida disminuye respecto a las épocas, pues el modelo está aprendiendo correctamente. La clave aquí sobre todo es, si baja la pérdida y la predicción es muy alta, es que está aprendiendo perfectamente. Bien, pues vamos a ver ahora ya el resultado, porque esto podría ser infinito. Bueno, en este caso sería 1 hora y pico, aproximadamente, como hemos dicho, porque son unos 6 minutos por cada epoch, así que hay que calcular. Y vamos a ver, bueno, como tengo un modelo ya predefinido, vamos a ver nosotros el ejercicio, ¿no? Cómo realmente detecta la imagen. Para ello, bueno, podemos abortar directamente ya. Y ahora vamos a ir ver directamente ya con un modelo preestablecido cómo funciona. Ahora Python, app.acorderos.api, que es nuestro servidor, y vamos a arrancarlo. Como tenemos este servidor, va a apuntar al index.html, vamos a generar nosotros ahora el puerto, que es este el que tenemos que coger, acordaros, el HTTP, el localhost 5000. Nos vamos directamente ahora pues a Chrome mismo, y aquí pues podemos trabajar ya. Fijaros aquí qué bonito, ¿no? Detección de cáncer de mama, y aquí podemos seleccionar una imagen. Fijaros aquí que vamos a coger unas imágenes que tengo por aquí de cáncer y no cáncer, de las que hemos trabajado nosotros con ellas. Así que, bueno, en el caso nuestro sería irnos a dataset, train, o de validación, me da igual. Si ponemos maligno, fijaros aquí, yo cojo cualquiera de estas imágenes y ya directamente ya la he seleccionado. Ahora subo la imagen y la analiza, y acordaros que en este caso nos detecta el cáncer, por lo cual ya tenemos preparado. Si seleccionamos otra, tenemos que venir aquí directamente, vamos a colocar aquí directamente alguna y vamos a poner aquí benigno, y negativo cáncer, por lo cual fijaros cómo aquí coge las imágenes y bueno, pues trabaja con las imágenes, y fijaros cómo aquí lo pone positivo, porque acordaros, en este caso debemos colocar el maligno. Maligno, y directamente seleccionamos alguno y ya coge el maligno, como hemos hecho. Si queremos uno que no haya cáncer, cogemos uno de estos, lo preparamos y fijaros como negativo el cáncer. Así que esa es la forma de poder hacer nosotros un modelo
entrenarlo y luego tener en cuenta que la clave de todo esto radica en nuestro archivo que ha generado el modelo, que sería este que veis aquí, en model, tenemos el modelo. Y este tipo de archivo es el que luego nosotros tenemos que llamarle como si fuera una aplicación para que directamente él le metamos el dato y detecte o no detecte cáncer. En este caso sería la temática que tenemos nosotros, pero para otro tipo de temáticas sería lo mismo, crear un archivo, un modelo preentrenado sería lo que veis, un archivo que tiene unos metadatos específicos, como si fuera un programa de programación que habitualmente hacemos nosotros, pero que nosotros le metemos un dato como una función, le metemos unos parámetros que son directamente la imagen y automáticamente nos da el resultado, una imagen, un texto, lo que sea, depende de la temática que nosotros queramos hacer el modelo.